En esta clase comenzamos entonces la unidad de triángulos dentro de nuestro curso de geometría. Y primeramente vamos a estar hablando de los conceptos fundamentales. Primer concepto que es importante dominar es el concepto de triángulo en sí mismo. Y el concepto de triángulo no es otra cosa que, dado tres puntos no colineales, es decir, dichos puntos no pueden estar alineados. Si están alineados, entonces formarían una recta y no formarían un plano. Es decir, tenemos que tener, en primer lugar, tres puntos que no sean colineales, que no pertenezcan a la misma recta. Dichos puntos, cuando los unimos con tres segmentos, es decir, si unimos estos puntos con tres segmentos de recta, primer segmento, segundo segmento y tercer segmento, hemos construido entonces un triángulo. Por lo tanto, un triángulo no es otra cosa que tres puntos no colineales que determinan un plano. Y al determinar un plano, entonces construimos esta figura geométrica básica que se conoce como triángulos. Los extremos de dichos segmentos, es decir, estos tres puntos, son los vértices de los ángulos interiores de dicho triángulo. Es decir, vamos a marcar aquí un punto, el primer vértice, el segundo vértice y el tercer vértice. Vamos a ponerle letras, vamos a ponerle A, B y C. Los ángulos A, B y C, que en un triángulo normalmente se le llama a los ángulos interiores, y luego vamos a ver que existen ángulos interiores al triángulo y ángulos exteriores. Los ángulos interiores, en este caso el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C, ángulo A, ángulo B y ángulo C, son los ángulos interiores del triángulo, y el símbolo de triángulo se representa de esta manera: un pequeño triángulo y luego los tres vértices que forman dicho triángulo, en este caso A, B, C. Es decir, esta nomenclatura es la forma de nombrar a un triángulo, es la codificación matemática para nombrar un triángulo. Cuando decimos el triángulo ABC, estamos hablando precisamente de que el triángulo tiene tres vértices y los vértices son A, B y C, y que el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C son los ángulos interiores a dicho triángulo. ¿Ok? Eso es lo primero que debemos conocer desde el punto de vista de la definición de un triángulo. Ahora, existen un conjunto de propiedades y de teoremas asociados a los triángulos que los vamos a ir aprendiendo poco a poco. El primero, y probablemente el más importante, que se conoce como el teorema fundamental del triángulo, es que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados. Insisto, la suma de los ángulos interiores, es decir, la suma del ángulo A más el ángulo B más el ángulo C es igual a 180 grados. Ese es el teorema fundamental del triángulo. Ahora, hay algo, además, muy importante con el tema de un triángulo, y es cuándo podemos formar un triángulo a partir de tres segmentos de recta. Y es lo que se conoce también como la desigualdad triangular. La desigualdad triangular nos dice lo siguiente. Vamos a ponerlo aquí, desigualdad
triangular. Y es lo siguiente. Nos dice que para yo formar un triángulo, la suma de las longitudes de dos segmentos cualesquiera de dicho triángulo tiene que ser siempre mayor que el tercer segmento. Vamos a poner aquí ese concepto desde el punto de vista algebraico. Por ejemplo, el segmento AC más el segmento CB, es decir, las longitudes del segmento AC más el segmento CB, tiene que ser mayor que la longitud del segmento AB. De la misma forma, se tiene que cumplir que la longitud del segmento AB más la longitud del segmento CB tiene que ser mayor que la longitud del segmento AC. Es decir, cada vez que yo tome un par de segmentos y lo sume, esa suma tiene que ser mayor que el tercer segmento que queda. Si no es mayor en todos los casos, fíjense, se tiene que cumplir para todas las parejas, entonces los segmentos no forman un triángulo. Por ejemplo, imagínense que queremos formar un triángulo con un segmento que mide, supongamos este primer segmento, vamos a decir que mide 1 centímetro. 1 centímetro. Vamos a tener un segundo segmento cualquiera que mide 2 centímetros. Y tenemos otro segmento que mide 2 centímetros también. 2 centímetros también. En este caso, fíjense, nos dan estos tres segmentos de manera separada. Imagínense que son 3 pedazos de madera y nos dicen, díganme si pueden armar con estos 3 segmentos un triángulo. Y tenemos que verificar lo siguiente. Si cada vez que yo sume, por ejemplo, el segmento que mide 1, con el segmento que mide 2, la suma me da 3. 3 es mayor que 2, sí. Por lo tanto, se cumple la primera condición. Vamos a ver ahora el segundo escenario. Este segmento mide 2, este segmento mide 2, 2 más 2 es 4, 4 es mayor que 1, sí. Por lo tanto, también se cumple la segunda condición. ¿Cuál sería la tercera condición? Que este 1 lo sumo ahora con este 2. 2 más 1 es 3, 3 es mayor que 2, por lo tanto, en todos los casos, cada vez que yo tomo cualquier pareja de segmentos, es siempre mayor que el próximo segmento que me queda. Por lo tanto, con esos 3 segmentos, 2 que miden 2 centímetros y uno que mide 1, yo sí puedo construir un triángulo, que pudiera ser, por ejemplo, este. Uniendo los 3 segmentos, yo pudiera decir que estos 3 segmentos, supongamos que lo puse así, y este sería el segmento que mide 2, este el que mide 2 y este el que mide 1. Por lo tanto, he logrado armar un triángulo. ¿De acuerdo? Ahora, imaginen el siguiente escenario. El escenario en el que en vez de este valer 1, vale 5. Me dan un segmento ahora que mide 5. ¿Ok? Entonces, me piden verificar si con estos 3 segmentos yo puedo armar un triángulo. Entonces, lo primero que tengo que hacer es decir, bueno, 5 más 2 es 7. ¿7 es mayor que 2? Sí. Ahora, 5 más 2 más el otro segmento, ¿es mayor que 2? Sí. Pero ahora 2 más 2 es 4 y 4 es menor que 5. Es decir, hay un par de segmentos que cuando yo lo sumo, la suma no cumple con que es mayor que el próximo segmento. Es decir, usted tiene que verificar 3 condiciones.
aquí tenemos la primera condición, aquí tenemos la segunda y vamos a poner aquí la tercera que nos faltó, que es que si yo tengo AC más CB, tiene que ser mayor que AB. Luego tenía que AB más CB tiene que ser mayor que AC. Y ahora el próximo sería que AB, es decir, cualquiera de los segmentos AB sumado con AC tiene que ser mayor que CB. Es decir, cualquier pareja que yo tome tiene que ser siempre la suma mayor que el próximo. Ahora, en este caso, fíjense, cuando yo tomo en este ejemplo 2 más 2 da 4, 4 es menor que 5. Por lo tanto, yo no puedo armar un triángulo con esos tres segmentos, porque me quedaría un plano abierto, es decir, no cerraría. Sería algo como esto, ¿no? Y imagínense que yo intento armar este triángulo. Vamos a poner, por ejemplo, de base el 5. Ponemos el 5 acá. Y cuando intento unir el 2 con el 2, me quedaría una cosa así, ¿no? Como los dos miden 2,